me había quedado en este sitio donde realmente existen dos vías de, que se inicia la apoptosis. Una llamada la vía extrínseca y la otra la vía intrínseca. Como pueden verse o pueden darse cuenta claramente en esta diapositiva, la vía extrínseca es aquella que viene de afuera. Pueden ser una serie de agentes, sustancias que envían ciertos ligandos, como son el FAS, RAS, el TNF, en fin, toda una serie de compuestos que tienen que, para provocar apoptosis, tienen que unirse a su receptor. Un receptor transmembrana, es una proteína o un grupo de proteínas que están atravesando la membrana de lado a lado y una vez que se une el ligando por ese sitio, aquí dentro donde estoy señalando, existen unos dominios o sitios o lugares de muerte. Así se llama receptor con dominios de muerte. Estos dominios de muerte son sitios donde pueden unirse una, otra o muchas proteínas que a la vez van a transducir o van a eh, eh, transmitir la señal a otras proteínas y estas a otras y a otras, y así finalmente llegan hasta activar a las caspasas que estoy aquí señalando, que son las caspasas principalmente la 2 y la 8, que son las regulatorias. Estas caspasas ahora, estas a la vez, van a proseguir una secuencia de señales que van a terminar por activar a las caspasas efectoras, la que realmente las ejecutoras que hacen el trabajo. ¿Cuál es? Las caspasas 3, 6 y 7. Estas son las que trabajan. Las otras son regulatorias o tienen otras funciones, pero estas son las que realmente hacen el trabajo. Las 3, 6 y 7 son las que llevan a cabo la apoptosis. Esta es la vía extrínseca, la que viene de afuera, y no solamente aquí, lo que estoy señalando con flechas rojas, no quiere decir que sea directamente. Acá hay una serie de intermediarios proteicos que hacen que finalmente se activen estas proteínas, esas caspasas. Y ellas a la vez transmiten la señal a otra secuencia de reacciones o de proteínas que terminan activando a las efectoras. Muchos, aquí la vía intrínseca es aquella que se inicia dentro. Un estrés, un daño al ADN interno, que puede ser por quimioterapia, radiación ultravioleta, agentes químicos, pueden ser fármacos que cuando se los ingiere o toman en excesiva cantidad o no se siguen las indicaciones, pueden provocar de una forma u otra un estrés, un daño al ADN. Pues bien, eso ya ocurre dentro. Una vez que está dentro, hay una secuencia de eventos que inducen a la mitocondria a que libere, por un lado, citocromo C, y por otro lado, esta proteína llamada SMAC diablo, cuya función SMAC diablo, sin activarse la mitocondria, sin esa señal de la mitocondria, SMAC diablo sin salir de la mitocondria, ¿qué cosa es lo que hace normalmente? Permite que esté inhibida la apoptosis. Pero como esas señales indican de que debe darse la apoptosis, el daño al ADN indica inmediatamente hay una señal que todavía no está muy bien deslindada, en el cual la mitocondria recibe esa señal y comienza a eliminar por un lado citocromo C y por otro es SMAC diablo. SMAC diablo, una vez que está suelta, ¿qué cosa es lo que hace? Inhibir a esta proteína inhibidora de la apoptosis. Es decir, sin SMAC diablo, la apoptosis está inhibida. Pero como viene SMAC diablo, esa inhibe a esta proteína. Al inhibir, deja libre para que el citocromo C, por este camino, pueda favorecer y llevar a cabo todo el proceso de apoptosis. Este es un mecanismo muy, muy, muy inteligente, ¿no? Si quiero que haya apoptosis, pues tengo que enviar que sea una señal para inhibir al inhibidor de apoptosis. Y eso lo hace SMAC diablo, simultáneamente. Muchos se pensaban, todo lo demás acá siempre es mediado a través de caspasas. Y en cada uno de estos pasos hay una serie de proteínas y de eventos. Miren, lo que se pensaba en un momento determinado era de que la vía intrínseca no estaría comprometida realmente el- en la vía extrínseca no habría compromiso de la mitocondria. No, es cierto, también es. O sea, el hecho de que aquí haya aumentado esta flechita para indicar de que realmente cuando se unen los ligandos de muerte,
en el subreceptor, unos sí siguen la señal directamente. Son muy escasos, ¿saben? Realmente esos pasos que antes se pensaban que eran los que existían, esto sí existe, pero lo más común es de que esto venga y estas a la vez, principalmente esta caspasa 8, como vamos a ver después, son las que activan a que se libere de la mitocondria a través de unos canales, ahí te vamos a ver eso, para que se libere ese cromo C y es más diablo y así permita la apoptosis. Quiere decir que este camino es ahora el más importante. Por lo tanto, cuando yo hable o diga que la vía extrínseca no requiere de liberación de su cromo C, es mentira. Sí requiere, aunque en algunos casos excepcionales puede ocurrir en un proceso directo, pero mayormente siempre es a través de este proceso en el cual la mitocondria se permeabiliza, deja libre, ahí se abren unos canales y permite salirse el cromo C, y por otro lado el SMAC diablo para desbloquear, podemos decir, este bloqueamiento de la no apoptosis. Bien, eso es entonces lo que ya habíamos visto en la anterior vez. No olvidemos también este apoptosoma, ahorita vamos a ver en qué consiste este apoptosoma. Es un paso importante donde se unen muchas caspasas, principalmente caspasa 9, y esas a la vez van a permitir la activación de los efectores. Aquí tenemos un caso en esa diapositiva les he preparado, en el cual se ve, por ejemplo, cómo es que ocurre la apoptosis y cuándo no debe ocurrir la apoptosis. Acá hay un hecho muy particular. Cuando dice factor trófico, ¿qué quiere decir trófico? Que debe de ocurrir, o sea, por propias razones, debe de haber crecimientos. Si no, trofismo, tiene que haber crecimiento. Entonces, en ausencia de factor trófico, debe o no haber apoptosis. Si la orden es que no haya crecimiento, y si la hay, debe haber apoptosis. Entonces, en ausencia de factor trófico, cuando no hay factor trófico, quiere decir que nuestro organismo está pidiendo que por favor en ese momento cese todos aquellos intentos o aquellos procesos que indiquen proliferación, por ejemplo, de células, crecimiento. Y allí, en ausencia no se activa el receptor correspondiente y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que peitesquinasa y todo este complejo no se activa. ¿Y qué es lo que está pasando al revés? Por otro lado, que haya un flujo de iones hacia el espacio intermembrana, calcio principalmente. Y aquí esto es una señal para que, esto es una señal proapoptótica, se abre este canal formado por VAX, recuerden son proteínas reguladoras, VAX, entran iones, esto activa para que el citocromo C escape, salga de la matriz mitocondrial, pase al espacio intermembrana y logre salir para unirse a este complejo APAF. Este complejo APAF tiene dos componentes, el BCL2, el BCL1XL y este APAF que es un complejo proteico. Se une el citocromo C y aquí permite que este VAS, que es una proteína proapoptótica, se junte y forme todo este complejo. ¿Qué hace este complejo? Se activa, porque es proapoptótica. APAF se activa y este une a la procaspasa 9, le fracciona en su sitio, porque es una proteína, es una caspasa, se libera una porción y queda esta caspasa que ahora le podríamos llamar caspasa activa, la 9. Esta caspasa 9 ahora es una proteína que va a activar a su vez, ¿a quién? A esta de las efectoras, una de las tres, la 3 en ese caso. 3 se activa, se convierte de procaspasa, pasa a caspasa 3, y esa comienza a cortar cualquiera de sus sustratos, como ya sabemos, lo hemos visto antes, cortes de sustratos, y esto va a conducir posteriormente a muerte por apoptosis. Esto en ausencia de factor trófico. Recuerden, si no hay factor trófico, por lógica, no debe haber crecimiento. Y si hay crecimiento, pues se activa, está presente, lista la apoptosis para eliminar aquellas circunstancias donde hay algo que no debe ocurrir. Lo contrario ocurre ahora cuando está el factor trófico.
Si está el factor trófico es una señal de nuestro organismo, nuestras células, de que allí, si es orden de que debe crecer, pues debe de inhibirse. Por favor, decirle al organismo de que va a haber división celular o va a haber proliferación de células. Pues bien, y eso es lo que quiere el organismo. Pues en este caso, como es una orden propia de interna, este factor trófico, ¿qué es lo que hace? Se une a su receptor, se activa esa porción interna, activa una PI3 quinasa, esta a otra quinasa, que permite finalmente hacer que este VAT, esta proteína que era proapoptótica, libere. Al liberar, miren cómo eso cambia de conformación. La antiapoptótica ahora ha quedado inhibida y esta, al separarse, para unir todo un complejo de aquí, vía PI3 quinasa, está favoreciendo de que no se active este APAP. Al no activarse APAP, la procaspasa 9, acá por acá está, se me ha quitado, la procaspasa 9, claro, procaspasa 9 no se activa. Al no activarse la procaspasa 9, no se activa la procaspasa 3 y por tanto no se convierte en la caspasa 3, que es una de las tres efectoras, y no hay apoptosis. Entonces, presencia del factor trófico indica de que si hay división por orden interna, no debe haber apoptosis. Si no hay factor trófico, quiere decir que en ese momento la orden es que no haya división, no haya proliferación. Y si hay, inmediatamente está activa la apoptosis para eliminarlas. Eso es lo que indica ese esquemita. Miren. Y seguramente ya ustedes saben, los que ya han llevado, como han llevado el curso, que realmente es cuando elaboro las preguntas, generalmente siempre he preguntado qué ocurre cuando hay presencia o ausencia de factor trófico, ¿no? Entonces, de repente por aquí, de ahí sale una preguntita. Esto es lo mismo, miren, solamente para ver, esto yo no lo he dibujado, aquí cómo es que esa apoptosis realmente se lleva pues, a cabo a través de toda una cascada de, llamada así, cascada de caspasas. Que hay muchas de ellas, como comienzan a participar en una serie de proteínas, estabat, desfosforilaciones, proteínas reguladoras o antiapoptóticas, que están acá, la BCL2, que están en azulita, y estas otras, las proteínas proapoptóticas, que son acá la BAT, por ejemplo, ¿no? Que hace que se une aquí, anula esa actividad, y al final esa BAT va a llevar a cabo la apoptosis, liberando el citocromo C, por un lado, el SMAC ya lo que no le he puesto, pero está por aquí también, y una vez que estas proapoptóticas se activan, permiten que se forme este poro de transporte que te vamos a ver, que son dos proteínas que se juntan, forman este poro y luego es un poro transmembrana, ¿no? Se sale el citocromo C y el citocromo C va a formar todo este complejo con la caspasa 9, con la APAF, la caspasa 9, forma esto que se llama el apoptosoma. Esa caspasa 9 finalmente va a terminar por activar a las caspasas 3, 6 y 7, que son las efectoras. Y estas, a través de una serie de señales, va a llevar a cabo todo el proceso de apoptosis. Es lo mismo, solamente aquí con otra representación. Algunos ejemplos propios de de la vía de apoptosis, aquellas que son inducidas por estos factores de necrosis tumoral, por ejemplo. Esta es una citoquina, que en este caso viene a ser un ligando de muerte. Se unen, eso es una vía extrínseca. Se une por la parte externa de estos receptores transmembrana y internamente están todo esto que he puesto aquí, este TRAF, este TRAS, FAS, TRAS quiere decir que estos tienen aquí, hay un o sea, proteínas con dominio de muerte, activada por receptores de TNF. Eso quiere decir aquí, este es un dominio de muerte activado por FAS. Y así otros también aquí son sitios de unión a ciertas proteínas activadoras, más en este caso, también pero mediadas por también TNF-alfa. Es decir, unas son para sobrevivir, una minoría, y la mayoría son para producir apoptosis.
Estos dominios de muerte, como ven ustedes, son sectores, son dominios, sitios del receptor que están en la cara interna de, de las células y que a través de una serie de intermediarios, como en este caso, por ejemplo, este emite la señal para ciertas enzimas, en este caso la esfingomialinasa. Esta esfingomialinasa comienza a degradar a ciertos lípidos de la membrana que se convierten, por ejemplo, en este caso la ceramida, que es un segundo mensajero. Es a través de todo ese complejo de quinasas, como la YUN quinasa y la SARP quinasa. Ellas van a activar a nucleasas que van a degradar el ADN y que es realmente el inicio de la apoptosis, la señal para que se inicie la apoptosis. También lo pueden hacer a través de otro camino, que todos estos otros subdominios de muerte también activan a la caspasa 2. La caspasa 2 a la vez a través de otra secuencia de proteínas van a van a activar a las caspasas efectores. ¿Cuáles son? La 3, 6 y 7. Esas siempre están presentes. De una forma u otra siempre están presentes la 3, 6 y 7. Esa es la vía de señalización de muerte a través de el TNF, el factor de necrosis tumoral. Es una, porque hay muchas. En realidad, si ustedes revisan algunas, otras figuras, de repente van a encontrar solamente esta de acá, pero ves para la sobrevivencia. Otros van a ver solamente esta de acá. Otros comienzan a ver esto como si fuera algo aparte. Yo les he juntado en una sola. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ligando de muerte, el FAS. Este FAS, como lo dice aquí, es una proteína de superficie de el FAS. El FAS es es un receptor. Y cuando digo FAS-L, ya se refiere al ligando. Entonces, esta es una citoquina. El FAS-L es una citoquina que, así como el caso de factor de necrosis tumoral, que también es una citoquina, FAS-L, el ligando FAS, es una citoquina que se une a su receptor, FAS, y se expresa en linfocitos T activados. Este FAS, ¿qué cosa es? Una proteína de superficie, aquí está transmembrana, con un dominio citoplasmático de muerte celular. Acá está el dominio de muerte, el FADD, es decir, el dominio de muerte activado por FAS, quiere decir, ¿no? Bien, aquí esta se une, por un lado, con la procaspasa 8. Vean que hasta ahorita la caspasa 8 y la 9 no son las efectoras, sino son las que van a regular, van a decidir, se activan estos y van a mediar para que se forme todo lo demás. Esta procaspasa 8, miren, a través de todo este complejo se va a activar y se convierte de pro en caspasa 8. Este se une a otra proteína llamada BIT. Esta BIT va a activar, de cierto modo, va a permitir que la mitocondria se permeabilice y forme unos poros llamados poros transmembrana que permiten la salida de citocromo C y por otro lado SMAC diablo. SMAC diablo para bloquear a esta proteína que normalmente está siempre inhibiendo la apoptosis, pero si se libera SMAC diablo, al bloquearla, deja libre para que citocromo C haga su camino. ¿Cómo ha logrado esto? Citocromo C va ahora a unirse al desoxi ATP, esto que le he puesto aquí en amarillito, y un conjunto, un complejo de procaspasa 9 con el APAF y citocromo C se denomina apoptosoma. Este apoptosoma es el que, así como complejo, termina por activar a la procaspasa 9 en caspasa 9. Y esta caspasa 9 es la que ahora va a activar a la vez a las efectoras, a la 3, 6 y 7, y estas van a llevar lo propio a hacer su trabajo, que es ya llevar a la célula a la apoptosis. Otra ruta que también puede ocurrir aquí es que esta caspasa 8 activada va a convertir a la procaspasa 3, a la efectora, en esta caspasa 3, a la procaspasa 3 en caspasa 3, y esta a la apoptosis. En este caso, como ven ustedes, no se forma apoptosoma, pero es una ruta alterna. Lo más común es que ocurra siempre a través de salida de histocromo C. Por eso cuando les digo esto, porque normalmente cuando uno analiza bioquímicamente
si en un proceso ha ocurrido o no apoptosis, no solamente consiste en observar cómo está el ADN, ya uno puede incluso decir, antes de que haya ruptura, fragmentación del ADN en forma escalera, como les he mostrado, eso todavía es ya etapa final, pero las células pueden estar ya en proceso de inicio de apoptosis, y eso no se verifica con la ruptura del ADN. En cambio, la salida, la presencia de histocromo C en el citoplasma, eso sí indica, y es una forma más temprana de poder detectar, que está la célula por entrar en apoptosis. Entonces, siempre entonces histocromo C es un indicador en la gran mayoría de procesos donde ocurre apoptosis, es siempre la ruta que señala apoptosis, aunque hay algunas que siguen en pequeña cuantía, aquellas que no siguen a través de este proceso, lo hacen a través solo, pero la gran mayoría siempre es permitiendo la liberación de histocromo C, formando el apostosoma y todo ello. Otra, otra ruta que también de apoptosis que también se estila son variantes. Son aquí el caso de algunas células, como son el caso de célula efectora citolítica, como le pongo aquí, el caso de los linfocitos T, por ejemplo, citotóxicos, y el natural killer, ¿no? Los NK. Aquí, en circunstancias cuando hay en una célula tumoral, por ejemplo, o que ha sido infectada por un virus, inmediatamente la célula efectora citolítica, en ese caso, por ejemplo, un linfocito T, viene y provoca, se une a la membrana y provoca una degranulación, es decir, comienza a liberar calcio, junto con una proteína llamada, bueno, esa libera calcio y esta proteína pequeñas llamadas granzima A y B. La B es la más conocida. Y además de ello, la perforina. Es decir, que esta degranulación comienza a ser, primero a formar la perforina, que forma un poro, y luego facilitado por calcio. Y luego por allí pasa la granzima B. La A también lo hace igual. Una vez que está esa granzima B, esta ahora va a activar por este lado, que es el más común, activar a la procaspasa 3. Mira, directamente, aquí no está habiendo la liberación de como C. Esta procaspasa 3 ahora, ¿qué va a hacer? Que a su vez va a actuar sobre este complejo. Es una desoxirribonucleasa eh, activada por caspasas, pero que está inhibida, ese pedacito que está aquí es un extremo, es un bloqueador. ¿Qué tiene que ocurrir aquí? Que ocurre lo siguiente, que la unión de la caspasa 3 aquí va a permitir que se libere que se libere ese dominio y el inhibitorio. Y cuando eso ocurre, cuando esto está ocurriendo, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta proteína logre entrar al núcleo y perdón, a la mitocondria, perdón, al núcleo, entra al núcleo y allí se une al ADN para permitir su fragmentación. Y eso ya es una señal de apoptosis. Miren, aquí entonces están viendo ustedes el caso de una vía en la cual se activa directamente la procaspasa 3, que es la efectora, aquí no hay más que directamente la efectora, y aquí para desbloquear a este inhibidor y permitir que esta caspasa activada, que activa la desoxirribonucleasa, quede libre, y de esa forma puede entrar. Si no hay caspasa, esto quedaría cubierto y nunca podría trabajar. Caspasa 3 lo que hace es desligar, sacar esto para afuera y permitir que este ingrese para que el ADN comience a fragmentarse, que es la señal ya de inicio de la apoptosis. Otra señal también que puede también ocurrir seguido por la enzima B es también, aunque esa vía no está muy bien esclarecida, es permitiendo la formación del apoptosoma vía liberación de citocromo C. Pero eso mayormente más directamente es esta. Esta es una vía muy especial. Directamente, como que aquí pareciera que la otra vía esto demora mucho.
esto es mucho más rápido, ¿no? Porque de frente entra, activa la caspasa 3, quita esta caparazón de acá arriba y permite que CAT ingrese esa caspasa activada, mejor dicho, esa desoxinucleasa activada por caspasas. Esta es la vía intrínseca, miren, aquí la vía intrínseca que la ser también representado. Aquí, como le dije, esa ya ocurre internamente. Aquí no tiene que mediar, si digo intrínseca, aquí no tiene que mediar ningún receptor. Los agentes, ya sean citotóxicos, radiaciones solares, luz ultravioleta, la quimioterapia, todos estos, el estrés, puede provocar daños serios en el ADN, que si no se reparan, inmediatamente tiene que activarse un proceso que es una señal, que de alguna forma, no muy bien comprendida, indica a la mitocondria que se formen estos poros de permeabilización. Son complejos del poro de permeabilidad transicional, así se llama, formado por dos proteínas, el ANT y el VDAC. El T, la ANT es, como lo he puesto aquí, es una translocasa de nucleótidos de adenina. Y el otro es un canal activado eh, por corriente. O sea, que hay por voltaje, mejor dicho, ¿cierto? Un canal activado por los derivados de voltaje. Los dos forman este canal de permeabilidad transicional. Y por allí sale el citocromo C. Al mismo tiempo, también se libera en ese instante, aquí no lo he puesto. Por otro lado, también escapa SMAC Diablo. ¿Para qué escapa SMAC Diablo? Para permitir que éste haga su trabajo. De no salir SMAC Diablo, estaríamos acá activando la apoptosis y SMAC Diablo, y sin SMAC Diablo, el IAP estaría inhibiendo, no estaría trabajo insulso. Entonces, así como sale el citocromo C para permitir la apoptosis, el SMAC Diablo tiene que salir para inhibir a ese bloqueador de la inhibición, dejar libre el trabajo del apoptosoma. Entonces, isocromo C sale, se une a desocia ATP y que conjuntamente con procaspasa 9 y el APAF1 forman este complejo llamado apoptosoma que termina activando la procaspasa 9, liberando caspasa 9. ¿Qué hace la caspasa 9? Activar a estas tres, que no las he puesto aquí. ¿Cuáles son esas tres? La caspasa 3, 6 y 7, que son las efectoras, las que trabajan, las que realmente van a ejecutar la apoptosis. Esa es la vía, como dije, intrínseca, que son los agentes ya internos que pueden provocar el daño. Aquí no tienen que mediar receptores. Pero en todo caso, como dije, la vía siempre es a través de esta formación de apoptosoma. Aunque puede haber algunos casos donde eso no necesariamente, pero eso es una minoría. Este esquema que también creo que lo vamos a ver cuando veamos cáncer, también indica, miren cómo es el mecanismo que conduce a la apoptosis. Cuando hay un daño del ADN, sea por un lado o por otro, luz ultravioleta, agentes químicos, estrés, daños al ADN, inmediatamente P53 vigila. ¿Se acuerdan que P53 es una proteína gendarme por la que el ADN se mantenga intacto, nuestro genoma no se altere? Pues bien, este vigilante, ante un daño, inmediatamente acude al sitio. Y si se ve que este daño se puede reparar, se repara. Si no se puede reparar, activa la apoptosis. Imagínense que el daño ha sido tan grande que no se puede ya reparar el daño. Inmediatamente, P53 ordena el otro camino. ¿Cuál es? Activar la apoptosis. ¿Qué hace para esto? Primero, por un lado, puede activar unos genes que son para transcribir el P21. Permite la transcripción del P21. ¿El P21 qué cosa es lo que hace? Forma un complejo, es una complejo ciclina CDK quinasa.
Esta, junto con ese complejo, va a inhibir a este retinoblastoma, RB, y este retinoblastoma activado va a unir al factor de elongación 2 y con eso se bloquea la progresión del ciclo celular. Miren, imagínense lo inteligente que hace la célula. Si se quiere reparar algo, pues tiene que haber un tiempito. Y dice, a ver, muy bien, aquí ha habido un daño, vamos a ver si se puede o no reparar. Eso incluso aquí indica, muy bien, primero que la célula cese momentáneamente de dividirse y envía por esto una señal Doc- a través del gen P21. Entonces, se está a través de toda esta secuencia de señales vía complejo ciclina CDK, se impide, en buena cuenta, no voy a hablar de este, es un factor de elongación, se impide o se bloquea la progresión del ciclo celular. Como dice, un momentito, ustedes todavía no sigan hasta que yo no lo ordene. Da un tiempo. Por acá se bloquea y por este lado, el mismo P53 activa a este gen GADDD45. ¿Este qué hace? Es una proteína justamente que está encargada de la reparación del ADN dañado. ¿Cierto? Si el daño es muy grande, ¿qué cosa hace? Bueno, realmente ya no hay nada que hacer. Se emite estas señales. Transcripción del gen VAX que activa la apoptosis y al mismo tiempo emite esta señal, que son la transcripción del gen IGF que inhibe señales antiapoptóticas. O sea que se activa la apoptosis inhibiendo al mismo tiempo las antiapoptóticas. Eso es en caso de que todo esto, esta dijo, un momentito, vamos a ver cómo está pasando acá. Se detiene. Y eso es para reparar el daño. Si el daño es irreparable, muy bien. Entonces, P53 al mismo tiempo, ahora dijo, ya, muy bien. Y ya se observó, muy bien, tú no puedes hacer esto, muy bien. Entonces que se active la apoptosis. Y se activa la apoptosis inhibiendo también al mismo tiempo las antiapoptóticas. Este es un mecanismo que normalmente es activado todo por P53. Miren cómo vigila, no solamente para reparar un daño. Si se puede, se repara por este lado. Si no se puede, por este lado, hace con este camino. Apoptosis y por lo tanto al mismo tiempo tiene que desbloquearse las antiapoptóticas. Dejar campo libre para las apoptóticas. Eso es lo mismo, básicamente. Ya creo que podemos pasarla nomás y solamente repetir las dos señales, ¿no? Acá tenemos el ADN dañado, que es la que hemos visto hace un momento. Esa es la que es por, por, por la vía extrínseca. Estas son drogas citotóxicas, activación de privación de citoquinas, daño al ADN, drogas citotóxicas. Esta es la vía intrínseca. De una u otra siempre vamos a ver todos estos procesos. Creo que dejemos esto y pasemos aquí a este otro hecho. Como creo que en un momento ya les había mencionado, que la apoptosis es buena. Debe estar ocurriendo porque tiene una función, es de regular la densidad de población de células en un tejido. Un tejido no puede crecer más allá o no puede tener más allá del número de células establecidas. Si ese comienza a crecer, a crecer, a crecer, ya es algo anormal. Ya es una proliferación, probablemente ya es un tumor. Entonces, en ese caso debería ocurrir apoptosis. Pero también hay situaciones donde la apoptosis se despierta y comienza a eliminar células sin que haya habido ninguna, ninguna orden para que esto ocurra. Y en ese caso también se dan enfermedades que están asociadas a la apoptosis, a la falta de apoptosis y al exceso de apoptosis. Aquí tenemos en este cuadrito, y téngalo bien presente porque, a veces como dicen ustedes, ahora quiero preguntar, pues aquí ustedes ya se pueden imaginar que este cuadrito puede salir una preguntita, ¿no? O sea, enfermedades o situaciones. Claro, aquí pongo algunas nomás, pero hay muchas. Pero aquí pongo algunos ejemplos de enfermedades o casos donde se dan por falta de apoptosis. Recuerden ustedes que la proliferación más allá de lo normal, que realmente es provocada, deben ser muertas por apoptosis. Por lo tanto, cuando no hay apoptosis, esas células que deberían de eliminarse comienzan a prosperar.
Ahí tenemos el caso de algunos cánceres, que son normalmente muy conocidos, que son generados por inhibición de apoptosis. El cáncer colorectal, los neuroblastomas, leucemias y linfomas, cáncer de próstata, hígado y glioma. Generalmente estos tipos de cánceres siempre están asociados a la falta de apoptosis. En la gran mayoría de cánceres, claro, unos más que en otros, siempre está, para que haya proliferación, quiere decir que allí está fallando por simple lógica, ya ustedes pueden imaginarse, no hay quien elimine esa excesiva producción porque no tenía que ocurrir proliferación celular. Por lo tanto, ya por lógica se puede saber, aquí está fallando la apoptosis. Y justamente de eso hay muchas proteínas comprometidas que están realmente bloqueadas de una forma u otra en los procesos cancerígenos. Enfermedades autoinmunes. También, miren, comienzan aquí a ver casos como el caso del miastema grave, lupus eritematoso sistémico, enfermedades inflamatorias, el asma bronquial es muy conocido, enfermedades inflamatorias intestinales, inflamación pulmonar, son casos donde prosperan porque no hay apoptosis. Infecciones víricas por adenovirus, baculovirus, también pueden prosperar en vista de que hay una falla de apoptosis, por lo tanto no hay quien los elimine del medio, quien ponga en advertencia a nuestro organismo para eliminarlos. Por exceso de apoptosis, y ya todo lo contrario, cuando también hay una señal que se despierta sin que haya habido un motivo. El SIDA, por ejemplo, es un caso donde, por ejemplo, los linfocitos T comienzan a ser eliminados. No deberían ser eliminados, pero la apoptosis se ha activado y está desconociendo en un momento a otro que eso no debía ocurrir y está eliminando, dejándonos expuestos a cualquier infección. Ocurre en el SIDA. Enfermedades neurodegenerativas. Enfermedades neurodegenerativas, pues conocemos casi todas ellas están comprometidas por un exceso de apoptosis, es decir, se ha despertado un sistema en el cual están muriendo células que no deberían ir todavía. Enfermedades hematológicas, anemia plástica, síndrome mielodiablástico, y en fin, daño tisular, infarto al miocardio, accidente cerebrovascular, siempre van acompañados de exceso de apoptosis. Entonces, por ejemplo, aquí pues hay muchas cosas que describir y que uno los puede comprender con facilidad. Técnicas que se utilizan para la determinación de la apoptosis. Hay muchas, miren, aquí les muestro solamente algunas. Hoy en día, pues, realmente eso ha mejorado. Eso es un cuadrito todavía anterior, pero eso no deja de tener validez, porque, por ejemplo, la microscopía óptica siempre está usándose por los cambios morfológicos. Por más que haya técnicas novedosísimas, esto es lo primero. Siempre uno toma una muestra y observa las células. Y aquí puede ver los cambios morfológicos. Ya si las células se han hinchado, se han encogido, para saber si estamos frente a una situación que está iniciando o no la apoptosis, ¿no? Observando la cromatina, si se ha fragmentado o se ha marginado a la membrana, todo eso ya indica, se puede obtener a través de la microscopía óptica y electrónica. Electroforesis del ADN en geles, ya les dije también que aquí es otra forma muy sencilla. Se extrae el ADN, luego se corre una electroforesis y se observa el patrón de bandeo. Esa forma de escalera pues indica prácticamente en forma concluyente de que estamos frente a una apoptosis. Si es un barrido, es necrosis. Citometría de flujo, que es lo que se usa hoy en día, y que justamente tenemos ahí en la facultad uno que ha llegado, ¿no?, al segundo piso, ahí con el doctor Ballón, que alguna vez lo van a conocer. Tienen allí el citómetro de flujo. Ahí hay varias técnicas, cambios en el núcleo, en el aspecto del núcleo. Se usan varias técnicas, el túnel, por ejemplo, el yoduro de propidio, es el que usamos, el que hemos usado más aquí en nuestro medio, porque tiñe las células, tiñe a los núcleos y se puede permitir, con diferentes colores, se puede permitir, junto con el yoduro de propidio y el Hoche, realmente son tinciones que el núcleo permiten observar cómo está condensada la cromatina, si está fragmentada o está marginada, con bastante claridad. Son métodos muy, muy, muy sensibles, muy fáciles de poder ver. Y justamente esto es en citometría de flujo.
Uno lo puede observar en un microscopio, pero que hace esta citometría de flujo. Lo más importante es que tiene dispositivos para que por un canalito se pone la muestra y como ya están teñidos, comienza a contarlos. Ese aparato comienza a contar las células, va pasando como una cañería y ahí un sensor va diciendo cuántas células están y cuántas no están en apoptosis, simplemente observando el color y el tipo de fragmentación. Lo que uno lo puede observar en microscopio, aquí lo cuenta. No solamente decir, hay bastante, si está o no está, acá los cuenta. Y esa es la ventaja de esta citometría de flujo. Cambios en la membrana, se puede ver también cómo está la... Se usa mucho la fosfatidilcolcerina. Se recuerden que aquí la fosfatidilcerina es un lípido que está en la membrana. Y justamente ese compuesto, el que salga, el que se exponga, quiere decir que ha tenido que haber a un cambio en la membrana. Entonces, justamente, recuerden que las bicapas lipídicas son de fosfolípidos, y que los fosfolípidos hay fosfatidilcerinas, las encitinas y cefalinas. Entonces, por eso están hacia adentro. El hecho de que se exponga mucho ya está indicando cambios de membrana, y por lo tanto, es una forma de poder reconocer si ha habido o no apoptosis. ¿Sí? Eriptosis, miren, este es un concepto que a veces lo escuchamos y que pensamos que es una cosa muy distinta, como a veces me lo han comentado algunas personas, eriptosis como algo novedosísimo. No, simplemente la eriptosis, como lo pongo acá bien escrito, es una forma, entre comillas así, de apoptosis que ocurre en los eritroblastos. Cuando nuestros hematíes todavía están jóvenes o eritroblastos, allí llega un momento en que ya se inicia la apoptosis. Recuerden que los hematíes no tienen ya, cuando maduran, van a madurar para su función, no tienen ya mitocondrias y algunas otras estructuras. Estos cambios, ¿cómo se eliminan las mitocondrias? Por apoptosis. Pero la eritropoyetina dispara un proceso en un momento de diferenciación, dispara el proceso de antiapoptosis, es decir, detiene el, los, nuestros hematíes dejan de proseguir la apoptosis y se detiene por un momento. Y es cuando ya tenemos nosotros nuestros hematíes maduros, pues se puede decir, que iniciaron un momento la apoptosis, se eliminó mitocondrias, hubo unos cambios adicionales y se detuvo. Después de un tiempo, nuevamente viene otro estrés. Pueden ser cambios en la permeabilidad, pueden ser estrés osmótico, entrada de calcio, que generan nuevamente la reapertura y la muerte de los hematíes, para así también evitar que los hematíes maduros viejos no vayan a embolizarse y provocar daño. Entonces estos deben de morir por apoptosis. Esta última etapa, donde se continúa con aquella apoptosis detenida, es lo que normalmente a veces le llamamos eriptosis. Pero en realidad tenemos que considerar que la eriptosis no es sino, podríamos decir, se le llama así a una apoptosis modificada. Algunos autores dicen, bueno, esta última etapa en que los hematíes mueren, después de haberse detenido un momento, por un tiempo, al, en apoptosis, esta última etapa donde ya por acción del estrés oxidativo, estrés osmótico, estrés oxidativo, entrada de calcio, salida de calcio, todo esto va a provocar, acá se externalizan algunas fosfatidilcerina, todas esas son indicaciones que van a llevar después a la destrucción del hematíe, pero muerte por apoptosis, evitando la que sí que el hematíe pueda dañarse y salir todo el contenido provocando daño. O sea, simplemente es muerte por apoptosis, pero es una apoptosis que fue detenida momentáneamente y después prosiguió. Eso es lo que se llama eriptosis, por si acaso, ¿no? Algunos autores llaman solamente eriptosis a la última etapa en la que se detuvo la apoptosis. Bien, miren, hasta aquí lo que acabo de mencionarles es lo que denominamos la apoptosis.
Ya como ustedes también han llevado el curso más antes, o sea que no, para ustedes no va a ser difícil de poder intuirme las preguntas que yo pueda hacer. Y además recuerden ustedes que las preguntas las tengo que hacer en base a las competencias. Lo que a ustedes les debe de interesar, lo que ustedes deben saber, lo mínimo. No voy a entrar en detalles, por si acaso, ustedes ya sí y se han dado cuenta, yo no pongo detalles en mis preguntas. No, ¿para qué? Quiero que ustedes fijen los conceptos más importantes y en algún momento ustedes en su quehacer profesional van a tocarse de repente con alguna situación de algunos pacientes, de cómo también pueden mejorarse dependiendo de cómo está su sistema eh, apoptótico, si está funcionando bien, si es una enfermedad que está a favor o no. Miren, cuando ustedes ven estas enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, ya saben ustedes de que aquí está precisamente comprometida tremendamente este proceso de apoptosis y probablemente lo que aquí está ocurriendo es el exceso. Habría que ver qué proteína, en qué pasto está eso y los fármacos que se deben utilizar deben ir apuntando, señalando hacia eso. Esa es la nueva tendencia que hay actualmente. No solamente saber por saber, sino la aplicación que se le va a dar en el momento en que ustedes como médicos van a tener que usarlo y comprender o sugerir muchos dicen, bueno, vamos a tal cosa, vamos a dar tal medicamento, pero ¿qué cosa es lo que hace eso? Estamos dándole de repente una cosa que es secundaria y lo más importante está en bloquear la apoptosis. Entonces vamos a ver de qué forma se puede bloquear sin comprometer a otras células. Ahí está ya, están los fármacos de una y otra naturaleza. Y para eso es que mostramos esto. Miren, ahora voy a avanzar un poquito más para terminar el día lunes con este tema de lo que la llamada biología molecular del cáncer. Vamos a disculpar un poquitito para así entonces no el día lunes no aglomerar todo y allí terminar con bastante tranquilidad. Este tema que también les digo desde ahorita, no se vayan a confundir tanto, o sea, y lo que aquí, lo que yo les estoy haciendo llegar, de aquí estudien, de aquí repasen, porque si por allí tienen alguno, yo les hice alcance de alguna separata por allí que ya está colgada, léanlo solamente con el caso de que ustedes se ilustren o puedan reforzar algo más, pero siempre yo orientado a lo que les presento. ¿Ya? Entonces, mira, biología molecular del cáncer. Vamos a ver aquí. Primero, una definición. ¿Qué cosa es el cáncer? Ojalá se pueda ver esa diapositiva porque la sé, miren, aunque no crean, una vez me dijeron que no se miraba mucho. He tratado de achicarla lo más que se pueda porque recién me he dado cuenta de que mi máquina, no sé por qué, hace las fotocopias, perdón, las diapositivas grandes, sistema, en un estilo Cinemascope, algo así, pero no sé por qué razón, he hecho todo lo posible, y entonces cuando estoy aquí no, también dije, oye, ¿qué pasa por acá? Entonces, él me ha mandado un formatito, y tengo que achicar un poquito eso, y ojalá que estén viendo el completo de la diapositiva, porque normalmente a veces aparece allí para ustedes muy grande y no se puede, y no pueden ver. Ojalá que no sea ese el caso de ahora. Bien, ¿qué es el cáncer? Dice. Bueno, como lo pongo acá, para que antes no lo ponía, pues, porque realmente yo lo tenía que hablar, pero como esta es ahora una forma virtual, nos ha recomendado de que pongamos en las diapositivas una mayor cantidad de letras posibles, que a mí no me gusta poner realmente, le digo, porque eso de que pongamos una hoja completa y comencemos a leer ya no viene de cuando estamos haciendo la clase presencial. Pero en este caso, entonces, en forma muy concreta, que les he puesto para no cansarlos con algunas letras. ¿Qué es el cáncer? Pues aquí, como les pongo aquí, es un conjunto de enfermedades, así se les denomina, un conjunto de enfermedades, una enfermedad en la que están involucrados más de un gen. Por lo tanto, es un conjunto de enfermedades en las que el organismo produce un exceso de células malignas, con crecimiento y división más allá de los límites normales, ¿cierto? Incluso que tienden a invadir tejidos circundantes y eso a veces incluso puede salir de ese sitio y localizarse en otros lugares, implantarse en otros sitios. Esta última es una fase muy peligrosa y la más realmente ya bastante determinante, es lo que se llama la metástasis. Cuando se ha difuminado a todo el organismo, pues realmente la situación ya es mucho más crítica. No se puede hacer a veces nada. Esta terminosis de cáncer viene así, es una enfermedad en la que están comprometidas
muchos procesos, muchas proteínas, muchos genes. No solamente es un gen el que produce. Uno contribuye con otro y este otro y al final termina por ocurrir un crecimiento desmedido sin ninguna regulación de crecimiento de células que tienden a hacer crecer, a crecer en un tejido, provocando su disfunción, saliendo a otros tejidos, invadiendo, y esto es el cáncer. Eso también acá vienen dos términos que son a veces muy usados cuando uno habla de cáncer. Oncología y lo que es tumor. Oncología es el estudio de tumores, o sea, oncos, tumor, luego tratado o estudio de los tumores. Y cuando hablamos de tumor, ¿qué cosas que entendemos por tumor? Tumor es un abultamiento. Los tumores son realmente agrandamientos, crecimientos que se pueden ver o palpar. Eso es un tumor. Pueden ser neoplásicos y no neoplásicos. O sea, cancerosos y no cancerosos. Aquí puede haber benignas y malignas, justamente eso, ¿no? O sea, cuando el tumor, ahora, de estas células benignas y malignas, también puede haber tumores, una que forman tumor, que pueden ser malignos o no malignos, y también pueden haber de células suspendidas, crecimiento de células, como el caso de la leucemia, por ejemplo, que ya sería una maligna. Entonces, no siempre el cáncer indica un tumor, también pueden ser liberación de células de un sitio donde no deberían y liberarse al torrente circulatorio. Son células suspendidas. El caso más patético es el de la leucemia. Es un cáncer, pero el cáncer no siempre debe estar asociado a lo que es un tumor, un bulto. Ustedes ven, tumor es un bulto, un abultamiento. Cuando uno habla de carcinogénesis, pues realmente, ¿qué es la carcinogénesis? Es la formación, es la generación del estado canceroso. ¿Y quiénes lo pueden provocar? ¿Quiénes lo provocan? Los llamados cancerígenos, que pueden ser de naturaleza física, química y biológica. En estos tres pueden llamarse de cancerígenos siempre y cuando estos generen a esta anormalidad de que las células comiencen a proliferar sin medida, sin regulación y lleve a un estado canceroso. Este es entonces en sí lo que quiere decir cáncer, son los conceptos generales de cáncer. Lo que le voy a presentar aquí, por si acaso, no queriendo hacer esta clase un tema de oncología, eso lo van a ver ustedes prácticamente ya en su carrera profesional, de repente ya incluso como especialistas. Lo que solamente son alcances bioquímicos y moleculares, pero no más allá. Eso ya es de los médicos especialistas. Algo para tener en todo caso los conceptos. Neoplasias y tumores. Una neoplasia se define como el crecimiento anormal de células en un tejido. Es una neoplasia, un neoplasia, o sea, nuevo crecimiento. ¿Cierto? Dice ya sea porque las células crecen en un ritmo superior al normal, porque no mueren cuando debieran, es decir, está fallando la apoptosis, o una combinación de ambos. Además, la división celular también se puede ver afectada la diferenciación. Claro, no solamente es crecer, también puede ser que la diferenciación sea diferente y eso ha alterado la función de un tejido. Las neoplasias, como ven acá, pueden ser benignas y malignas. Benignas, pues realmente aquellas que eh, dice acá, o nacerse de forma agresiva y se califican como malignas. Generalmente forman masas o tejidos sólidos que se denominan tumores. Esos tumores pueden estar limitados por membranas o libres y que igualmente pueden ser benignos y malignos. Algunas neoplasias no llegan a formar masas sólidas, dicen, ¿eh? Por ejemplo, leucemia, lo que dije hace un momento. Esas pacientes pueden entrar a tren circulatorio sin que formen una masa tumoral. Entonces, la neoplasia simplemente se refiere a la formación nueva de células o tejidos y que en algunos casos pueden formar tumores, pero no siempre tumores, siempre las neoplasias tienen que estar asociadas con tumores. O sea que una neoplasia es crecimiento.
Crecimiento que puede ser dejando células libres o pueden formar tumores. A eso en conclusión. Clasificación de las neoplasias. Clasificación de las neoplasias. Las neoplasias de manera general se pueden clasificarse como benignas y malignas, vuelta repitiendo lo mismo. ¿Qué más bien diferencia una de otra? Aquí es lo que quise decir hace un momento. Estaba ya queriendo levantar, pero mejor esperábamos a este momento. Dicen, ¿qué diferencia benignas y malignas? Perdón. Dice, ¿qué diferencia una de otras? En las benignas, prácticamente están delimitadas por una pared o cápsula. Estos pueden crecer, se forman, pero nunca van a poder salir de allí. No hay metástasis. Dice que las separa del tejido circundante y así casi siempre permanecen en forma indefinida, hasta que en el momento se lo puede distinguir, se puede extirpar con facilidad. En cambio, las malignas se habla de cáncer. Las células tumorales no están formando una estructura circunscrita, o sea, una estructura rígida y localizada, sino que por el contrario, estas pueden migrar a través de la membrana basal del tejido original y trasladarse a través del torrente circulatorio para instalarse en tejidos muy distantes. Pueden invadir, como dice acá, o colonizar tejidos. Esa es la característica de una célula maligna. En cambio, las benignas están circunscritas, están delimitadas por una pared o encapsulados, que eso permite con facilidad ser extirpados. En cáncer no hay esa formación, no hay estructura capsular y por tanto, más bien al contrario, pueden difuminarse, pueden salir e implantarse en otros tejidos o en otros lugares del organismo. Por su origen histológico, bien, entonces ahora pueden clasificarse de varias formas. Entonces acá, cuando hablamos de neoplasias en general, benignas y malignas, pero si hablamos de acuerdo a su origen histológico, cuál es el tejido que las ha originado, aquí podemos hablar tejido que es embrionario, los cánceres clasifican en carcinomas, que son los más frecuentes, se derivan de la malignización de epitelios, por ejemplo, el endodermo, epitelio intestinal o ectodermo. Sarcomas cuando es el tejido conectivo o de sostén, por ejemplo el caso del mesodermo. Y linfomas si son malignizaciones de células hematopoyéticas, por ejemplo hematíes, que hemos visto hace un rato. Entonces aquí tenemos, este es la clasificación de tipo histológico. Mira, hay muchos casos donde uno puede encontrar, y ustedes seguramente van a chocarse con eso, cuando dicen, bueno, encuentran un tumor localizado en el cerebro. Bueno, no pueden decir de que ese es eh, un cáncer que se ha dado a una célula. Se tienen que hacer el análisis, tienen que estudiar. Sacan la biopsia, estudian y de repente es un carcinoma hepático. Eso ocurrió en el hígado y se implantó en el cerebro. Y no quiere decir que haya sido ese sitio. O sea, el encontrar un tumor en un lugar determinado no quiere decir que sea el tumor o el cáncer de allí, sino hay que ver la naturaleza, de dónde viene, cuál es el origen de ese tumor. Ahí tenemos entonces algunos nombres que reciben. Miren, cuando es por ejemplo, la presión histogénica de los tumores benignos, esos que se encapsulan mayormente y que el nombre que reciben. Cuando es epitelio glandular, pues se llama adenoma. Si es el fibroblasto, fibroma. Si es el cartílago, condroma. Músculo liso, mioma. Grasa, lipoma. Osteoma, hepatoma. Esos nombres reciben esos tipos de abultamientos o tumores que están encapsulados y que son fáciles de extirpar. Adenoma, papiloma, fibroma, hepatoma, osteoma, lipoma, hemangioma, cuando es en los vasos sanguíneos, ¿cierto? Esa expansión que uno comienza a observar a veces en pulmones, por ejemplo, en algunos tipos de cánceres. Eso ustedes lo van a observar, pero son benignos, llevan ese nombre de, escuchemos nosotros, adenoma, papiloma, fibroma, hepatoma, osteoma, lipoma, todo eso. Aquí, de los malignos, aquí hay otro nombre, aquí van variando los nombres.
Aquí, por ejemplo, epitelio, carcinoma. Tejido conectivo, sarcoma. Médula ósea, leucemia. Ese epitelio glandular, adenocarcinoma. Si es cartílago, condrosarcoma. Ven ustedes que aquí ya básicamente ha cambiado el nombre. Hueso, osteosarcoma. Hígado, carcinoma hepatocelular. Endotelio, angiosarcoma. Tienen ya nombres más especializados. Miren, ya aquí te hay otros, incluso con nombres mucho más, ya un tanto atípicos, como decir, casi no muy comunes, que no debería estar, por ejemplo, así. Por ejemplo, células plasmáticas, mieloma múltiple. Tejido linfoide, linfoma. Son nombres, como pueden ver ustedes, que ustedes ya en su práctica profesional los van a ir conociendo. Ojo, yo no voy a ver ponerme de esas cosas para aquí, simplemente para decirles de cómo esta clasificación y estos nombres pueden ir variando y eso ya ustedes se van a familiarizar en el transcurso de su carrera profesional, también de acuerdo a su especialidad. Por ahora solamente tener una vaga idea de que esos nombres no es lo mismo hablar del nombre a un tumor benigno con uno maligno. Ahí tienen, sea del mismo tejido, pueden recibir diferente nombre y eso indica de que si es maligno o es benigno. A eso voy, esto es lo que el mensaje de estas dos diapositivas. Aquí tenemos ahora a hablar de los eh, agentes carcinogénicos. Comenzamos a hablar de los agentes carcinogénicos sintéticos. Cuando hablamos de los carcinógenos sintéticos, aquí tenemos la carcinogénesis química, hablamos de los sintéticos, porque puede haber químicos naturales y sintéticos. Los carcinógenos químicos sintéticos, aquí tenemos los agentes alquilantes, hidrocarburos aromáticos policíclicos y las aminas aromáticas. Muchos de sus compuestos se usan, las vemos, pero tienen finalidades de repente en la industria, en alimentación, o también están en ciertos productos que a veces usamos y que se generan cuando se los utiliza, cuando se los consume. Bien, hechos por nosotros, o sea, son sintéticos. Nosotros tenemos la culpa. Aquí tenemos los agentes alquilantes. Son sustancias, ¿por qué se llaman alquilantes? Tienen la capacidad de poder unirse, no solamente a proteínas, lo más dañino, al ADN. Y pueden provocar en él muchas cosas que ahorita les voy a mostrar. ¿Qué hacen estos? Pueden metilar, etilar bases nitrogenadas, desaminar, ciclizar o enlazar al ADN. Esto ya está indicando de que está habiendo alteraciones en el ADN y que esos genes pueden verse afectados. ¿Y qué tal si esos genes alterados corresponden a genes que tienen que ver con lo que es la regulación, la diferenciación celular? Ya estaríamos frente a un posible cáncer. O genes que tienen que ver o velar por el funcionamiento del sistema inmunológico o la apoptosis. Ya estamos enlazando esto con genes que pueden provocar al final de cuentas cáncer. Mostazas azufradas y nitrogenadas, esas se pueden formar incluso acá las etileniminas, las lactonas. Eso se pueden formar en nuestro organismo con los alimentos propios que consumimos. Aquí tenemos propiedades. ¿Cuáles son las características más importantes de esas? Que tienen propiedad mutagénica. Claro, no toda mutación, puedo decirles, toda mutación genera cáncer. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Toda mutación genera cáncer? Me dirán ustedes, no necesariamente. ¿Cuándo sería? Siempre y cuando que esa mutación haya sido para la mala suerte en genes que están comprometidos con la división celular, proliferación celular, apoptosis, sistema inmunológico. Allí sí, si se juntan muchos de estos, probablemente pueden hacer de que la célula comience a trabajar en forma ya sí, sea desregulada, ¿cierto? Ahí hablaríamos de una agente cancerígeno. Pero casi les digo así, casi basta con tener acción mutagénica para que una sustancia ya pueda considerarse como potencialmente cancerígena. Porque siempre pero no vamos a ver, los genes están por allí y de una forma u otra, esas pueden ir sumándose. En conclusión, entonces, toda
toda mutación, toda agente mutagénico puede ser cancerígeno, uno no, o en un gen no, pero si eso lo tomamos en gran cantidad y estamos muy continuamente expuestos, casi de seguro que va tarde o temprano va a tener que provocar un cáncer. Estos son los agentes llamados cancerígenos propiamente dichos. Esos agentes alquilantes, porque en ese momento en que estamos viendo que están aquí metilando, etilando bases nitrogenadas, desaminando, ciclizando o enlazando, ya estamos hablando ya prácticamente de agentes carcinogénicos que van a tener propiedad mutagénica y además van a comprometer seriamente a nuestro ADN. Y por lo tanto, allí, de hecho, que van a estar comprometidos algunos de los genes que he mencionado, que no son solamente uno, dos o tres, son decenas, centenares de genes comprometidos con la división, proliferación, diferenciación celular, apoptosis, sistema inmunológico. Centenares de genes. Y por tanto, sí, esos agentes son los más dañinos, los más peligrosos. Algunos de esos son también citotóxicos. Y esto es una arma de doble filo. Por un lado pueden ser anticancerígenos, que es como el caso de la ciclofosfamida y clorambucil. Son anticancerígenos, pero también sí son citotóxicos, son drogas citotóxicas, provocan daño. Pero ese daño quiere decir que la célula no solamente lesiona a las células cancerosas, también a las células normales. Y de ahí viene este agente. A pesar de ser muy buenos, pero también tienen actividad citotóxica. Muchos de esos agentes alquilantes. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos son los más conocidos en el ambiente. Están finalmente en el humo del cigarro, que es el más común, pero también se puede encontrar en otros productos. Pero para nuestro medio, donde hay una gran cantidad de fumadores de cigarrillos, por ejemplo aquí se ve ese caso. Los más conocidos son de estos hidrocarburos aromáticos policíclicos, es el dibenzoantraceno, el benzopireno y el metilcolantreno. Ahorita vamos a ver algo de la fórmula de estos compuestos. Y en cuanto a las aminas aromáticas, estas son sustancias que a veces se fabrican en la fábrica, son colorantes, por ejemplo, en la fábrica de papel, solventes, lubricantes. Otros incluso son integrantes de ciertos compuestos, la anilina, la auramina, benzidina, la 4-dimetil aminobenzobenceno. Esto es lo que construye la llamada mantequilla amarilla, que en realidad este compuesto no es cancerígeno, no es mutagénico. El que lo es este compuesto que se forma a partir de ella, el N-hidroxil derivados. Esto lo provoca nuestro organismo. Y principalmente, ¿quién lo hace? Nuestro P450. En nuestro afán de querer metabolizar esos xenobióticos, en lugar de hacerlos menos tóxicos y eliminables, esos los hacen más tóxicos. Y ese es el peligro que a veces corremos. El 2-acetil-aminofloreno es un insecticida que se usa mucho en el campo agrícola. Este compuesto como tal, ese es dañino por sí mismo, pero donde se convierte en productos que son dañinos, ya son cancerígenos, son sus derivados hidroxilos. Igualito, estos hidroxilos derivados de estos insecticidas también los provocan en nuestro sistema P450, en nuestro afán involuntario de querer eliminarlos. Los convierten en estos compuestos que se convierten en cancerígenos. Generalmente son los responsables de cáncer de piel, tumores de hígado, vejiga. Esto es lo que provocan los agentes alquilantes. 3 hechos que pueden provocar. El uno, de que los agentes alquilantes implican formación de puentes cruzados. Esos compuestos cruzados que básicamente van a impedir de que el ADN se replique en su debido momento. El segundo mecanismo de la alquilación puede también causar mutaciones. Puede provocar brechas, mutaciones debido al emparejamiento incorrecto de nucleótidos. Aquí. O puede provocar también fragmentación del ADN. Esto es lo que puede provocar los agentes alquilantes. Se unen y pueden provocar enlazamientos que impiden el momento oportuno para que estos puedan dividirse. Pueden provocar mutaciones o pueden fragmentarlo. De una u otra están comprometiendo seriamente a nuestro material genético, nuestro genoma. Y por lo tanto, son susceptibles o son probables agentes cancerígenos.
Los hidrocarburos aromáticos policíclicos que les había mencionado que están muy presentes en el humo del cigarro, por ejemplo. Acá están presentes en el medio ambiente, están en cantidad. Y generalmente los responsables número uno pues son la combustión del cigarrillo. Miren, hay 6.800 sustancias dañinas que se encuentran en el humo del cigarrillo. Increíble, pero esa cantidad sí es así. Dentro de estas, el benzopireno es el más importante, el más tóxico, el más dañino, el más peligroso. Otro que también está en el humo del cigarrillo es el polonio, arsénico, todos estos compuestos. Todos corresponden, normalmente entran a este grupo de los llamados hidrocarburos aromáticos policíclicos. Este es uno de ellos, miren, aquí tenemos el núcleo del antraceno, que tiene baja actividad carcinogénica, es decir, mutagénica. Este está presente en estos tres que había mencionado como los más importantes, no los únicos. El dibenzoantraceno, el benzopireno y el metilcolantreno. Son los tres tienen este núcleo antraceno. Estos son precarcinógenos, como dije aquí, tienen baja actividad carcinogénica. ¿Qué ocurre? De que en nuestro medio siempre estamos nosotros ingiriendo a través, y en forma indirecta, si no estamos percibiendo un humo de cigarro, son drogas o pesticidas que puede llegar en la fruta, puede estar en el ambiente, en una leguminosa que no estaba muy bien lavada, y una otra llega hacia nuestro organismo. Esto activa P450. ¿Y qué hace P450? Va a activar tremendamente. Esto despierta P450 y P450 termina activando a esta aril hidrocarburo hidroxilasa. P450 normalmente trabaja con estas enzimas que van a hidroxilar para permitir la eliminación. Pues entonces, estos compuestos que están en el medio ambiente despiertan a P450 y P450 siempre trabaja con su colaborador, que es una hidroxilasa, en los microsomas. ¿Y qué hacen esas hidroxilasas de paso? Si están en el medio presente, estos compuestos los convierten en sus derivados epóxidos y se convierten en carcinógenos potentes. De ser de baja actividad, lo convierten en carcinógenos potentes, sus derivados epóxidos. ¿Y quién fue de todo esto? El P450. El P450 que a través de esta hidroxilasa, en la cual fue indirectamente activada por estos pesticidas, drogas, humos del medio ambiente, todos estos van a generar que estos se conviertan en dañinos. Así como tenemos los carcinógenos químicos sintéticos, también tenemos naturales. Las micotoxinas, por ejemplo, la aflatoxina B1, su epóxido es un carcinógeno verdadero. La aflatoxina en sí no lo es, pero su epóxido, es decir, su derivado hidroxilado, sí lo es. Compuestos N-nitrosos, las nitrosaminas, que se encuentran también en el humo del cigarro, las bebidas alcohólicas, las proteínas que ingerimos a veces como alimento y que se pueden formar cuando, por ejemplo, son sometidas a un fuego directo. Aquí le van a formar aminas secundarias, que no son carcinógenos, son productos del metabolismo o del catabolismo de esas proteínas que ingerimos en la dieta. Están listas para poder ser eliminadas. Entonces se degradan, se forman y eso es lo normal. Pero ¿qué pasa si para mala suerte tenemos en el medio ambiente el ácido nitroso como un componente de ciertos insecticidas? Si tenemos la mala suerte de tener esto en ese mismo instante y en gran cantidad, que es lo normal que debe haber, pero esto estuvo en ese mal momento, ¿qué va a hacer? Que en el estómago estos se conviertan en nitrosaminas, que se convierten en agentes alquilantes. Y ya hemos visto qué hacen los agentes alquilantes. Pueden enlazar el ADN, pueden provocar mutaciones o pueden degradar el ADN. Miren todo lo que viene de un producto normal, proteínas, que siendo una amina secundaria lista, presta a ser eliminada o ser reutilizada, puede formar una nitrosamina que es bastante dañina. Alcaloides de la pirrolizidina, plantas, están en ciertas plantas, que pueden ser causantes de carcinógenos de un cáncer primario de hígado. De esto tenemos el caso de la cicacina, que se encuentra en la cicaria, que es una especie de palmera. Es una nuez el producto,
y esta cicasina es un beta-glicósido. Beta-glicósido quiere decir que es un azúcar que se forma por la unión con un alcohol, ¿cierto? Esos son los glicósidos. Cuando vemos, bueno, ustedes no han hecho de repente química en su currícula no había. Recién estamos implantando ese curso nuevamente para ustedes. Aunque creo que sí, si es que no. Ustedes no, porque habíamos quitado ese curso en un tiempo determinado. Miren, ahora ya está volviendo. Este glicósido es un carbohidrato unido a un grupo de alcohol. Esa se calcina en el intestino, se convierte en su derivado metilo, el metil-azoximetano. Recuerden que esta unión del metilo es una parte, la primera fase depende, que incluye la primera fase del metabolismo de los anabióticos. La cicasina, entonces, este beta-glicósido se convierte en su derivado metilo y es un hepatocarcinógeno potente. Nuestro propio organismo a veces nos hace esta jugada. Sustancias inorgánicas que están en el medio, que podemos ingerirlos en cualquier, están en un utensilio, en el medio ambiente, o incluso a veces en los mismos productos que ingerimos. Berilio, plata, cobre, plomo, níquel, arsénico. Este puede dañar tremendamente a ácidos nucleicos y también en sistemas enzimáticos. Los asbestos. El asbesto, pues acaso, es natural. Muchos dicen, ¿pero qué? ¿El asbesto no es químico? No, no. Los asbestos son... Yo le puse esto, me acuerdo, en el examen, y alguien de ustedes me reclamó, pero el asbesto, me dice, está un momentito así. Eso se encuentra en los frenos de carros, en los sistemas antiinflamatorios, exacto. Pero es el compuesto en sí, es un compuesto natural. El asbesto no lo hemos fabricado nosotros. Le estamos dando el uso industrial, es otra cosa. Entonces, por lo tanto, yo me acuerdo que le puse esto asbesto y muchos se habían equivocado. Ojo, justamente cuando hablamos acá del asbesto crisol, el crisotilo, y se usa en la industria, ese provoca carcinoma bronquial. El ambiente está plagado de esto, pues acaso uno dice, bueno, pero ¿dónde será? En las fundidoras, claro, y se usa porque se usa estos crisoles. También está en el medio ambiente, porque cada vez que un camión frena, ese se desgaste, ese disco de frenado, pues realmente esas pastillas, como llaman, esto es asbesto. Y realmente estamos en el medio realmente repleto de estas sustancias. Carcinógenos física. Bueno, que esto nos estamos refiriendo normalmente a las radiaciones electromagnéticas y las radiaciones particulares. Las electromagnéticas están pues aquí como les pongo en verde, luz ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Estos UV, que ya hemos visto creo también hasta en un taller, miren, unos son los responsables de los líberos de timina. También pueden ser de las mutaciones o translocaciones, traslados, ¿no? Mutaciones, mudar es cambiar de sitio, de electrones de un orbital a otro, ¿cierto? Sacarlos de su sitio, de su orbital, mejor dicho. Reacciones fotoquímicas específicas, inhibición de la reparación del ADN, todo eso en muchos casos es lo que provoca luz ultravioleta, aparte de la formación de dímero de timina. Hace que salten los electrones a un orbital mayor, hace que las reacciones fotoquímicas sean unas reacciones fotoquímicas específicas, o inhibición de la reparación, que es también lo que habíamos visto, como a veces la luz ultravioleta puede dañar, por ejemplo, no solamente dimetilamina, sino el propio mecanismo de reparación del ADN. Rayos X, rayos gamma, junto con presiones particulares, con partículas alfa, beta, protones y neutrones, todos estos pueden provocar a la vez ionización de átomos y producción de radicales libres. Si hablamos de radicales libres, ya estamos comprometiendo al oxígeno, que se convierte en el anión superóxido, y estos en el oxidilo, es el más peligroso de todos, los oxidilos, que dañan tremendamente el ADN. Por otro lado, también el ADN puede provocar la ionización y radicales libres, que puede provocar de por sí, no solamente esto, que provoque radicales libres de oxígeno muy peligrosos, como son anión superóxido, pero más aún los oxidrilos, sino que también estos mismos pueden provocar ruptura de enlaces. ¿De quién? Del ADN, de proteínas comprometidas, formación de nuevos enlaces donde no debería haberlo. Todo esto lo puede provocar
los rayos X, gamma y todas las regiones particulares. Y luego, para terminar esto de los carcinogénesis biológica, que son, a ver, voy a terminar esto y no lo voy a cansar también abusando de ustedes, por favor, me van a disculpar, voy a echar 10 minutitos más y termino con. Miren, la carcinogénesis biológica, esta es provocada por virus llamados oncogénicos, por el hecho de que estamos hablando de cáncer, pues entonces los virus, en este caso toman el nombre de virus oncológicos, carcinogénesis biológica. Estos virus pueden ser DNA virus, aquellos que tienen como genoma DNA, ADN, y aquellos RNA virus o retrovirus también lo llamamos así, que tienen en su genoma RNA. Este RNA virus, perdón, los DNA virus primero, tenemos estos que están aquí en verde, son un grupo, los papovavirus, adenovirus y herpes virus. En esas tres categorías están todos estos virus conocidos como DNA virus. El papovavirus, tenemos el virus del polioma del ratón, virus del papiloma de Shock, y esto que le he puesto en amarillo, que es el más estudiado, el virus SB40, simiovirus 40, ¿cierto? Este SB40 le he puesto con un asterisco, pero es para todos. Todo este grupo de DNA virus, pero en especial este SB40, que es el que se le ha estudiado, por eso lo pongo allí en flechita aquí y aquí también el asterisco, el que se ha estudiado es para este. Los demás se supone que también pueden estar comprometidos con el cáncer, pero pero que realmente están bastante comprometidos es el SB40. Por eso es que le he puesto aquí. El SB40, y como todos estos virus, pero principalmente este, tiene la capacidad, dos cosas, de provocar la muerte de la célula infectada o transformarla. Si es por transformación, pues realmente ya entramos a un caso en que el virus se ha transformado, se ha integrado el material genético en el genoma y le hace que funcione ahora de forma diferente, en forma local, sin regulación. Hablamos de cáncer. En este otro caso, cuando la célula es invadida por el virus y éste logra reconstruir todo su material y por tanto partículas virales, termina provocando la muerte, la lisis, o sea, muerte de la célula, pero no transformarla. Ambos son malas, pero esta es la que provoca el cáncer. Por ejemplo, en este caso podemos decir, aquí, ¿cuáles son? Virus, adenovirus. Mayormente los adenovirus son virus que infectan mayormente las vías respiratorias. Son humanos. Estos solamente están en animales. Los herpes virus de la enfermedad de Marek, en forma de empollos, virus de Luquet, virus Epstein-Barr y virus hominis. Estos son algunos de los algunos cuantos que pongo de los llamados herpes virus, adenovirus, papoavirus. De papoavirus, el más importante, como dije, es el SB40. Pero en todos ellos se sospecha que debe haber todo ello. Pero ojo, el que se ha estudiado todo es este hecho. Es decir, que pueden provocar o muerte de la célula, donde todos sus genes que están siendo llevados al organismo se logran expresar y estos logran reconstituir las partículas virales que terminan matando a la célula. En el otro caso, solamente una fracción de sus genes se logra expresar. Y cuando no se expresa, mira acá dice, acá hay los genes precoz y posteriormente la tardía. Cuando se expresan los dos tipos de genes que están, la célula muere. ¿Por qué? Porque realmente al expresarse los dos tipos de genes, se reconstituyen o se reconstruyen las partículas virales y terminan matando a la célula que le dio cabida. En cambio, aquí solamente hay una porción de genes de estos que se logran, y por ejemplo, creo que son solamente los precoces, y no hay la fase posterior. La presencia de esos genes precoces da lugar después a la transformación. Ahí te la vamos a ver.
Los RNA virus, en cambio, llamados también retrovirus, se caracterizan por un hecho. Para hacer, para apoderarse y provocar todo el daño, pues tienen este hecho, la transcriptasa reversa. Esta enzima que lleva a cabo la replicación de su RNA y convertirlos en una cadena de ADN, que después se copia en otra cadena de ADN y luego se integra así al genoma, y cuando nuestro genoma quiere marchar hacia adelante, nuevamente comienza a transcribir ya normalmente y de paso le va haciendo muchas copias del virus. Es el pago que le da el virus cuando ingresa con su RNA. Esta es la enzima más importante que tiene estos virus y que también hoy en día también ha sido utilizada para el caso de como herramienta de la ingeniería genética, ¿cierto? Todos los procesos son contactados al revés, los RNAs, todo, pero esos son los que tienen estos virus. Y se multiplica en la célula sin matarla. Esos son oncogenes. Estos genes, estos son llamados propiamente oncogenes. Traen oncogenes. Aquí tenemos qué provocan estos RNA-virus: sarcomas, leucemias, tumores mamarios, entre muchos otros tipos de cánceres. ¿Cuáles son ellos? Los más conocidos: virus de sarcoma de Rose, virus de la retículo endoteliosis, retrovirus del mamífero tipo C, virus tumor mamario de ratón. De todos ellos, el más reconocido, pues, estos dos primeros, ¿cierto? Que son los más. Y hoy en día, pues, tenemos que sumar acá, ¿cuál? El virus del SIDA, el coronavirus, por ejemplo, toda la familia de los coronavirus, los SARS, son RNA-virus, por si acaso, solo que este SARS-2 ha mutado y se ha convertido en este que hoy en día está causando esta pandemia mundial, que es el llamado COVID-19, ¿cierto? Es un SARS-2 que nuevamente está, hasta libros, textos completos ahí de SARS-2. Yo justamente acabo de bajar un artículo, pero es de 2007. Había habido un libro completo de SARS-2, o sea, de coronavirus. Cuando yo quise ver, ¿ese era el que tenemos ahora? No, es el que ha dado origen más bien. Para que vean ustedes que es una familia muy grande y hoy en día están plenamente hoy en boca de todos. Esta transcriptasa reversa, por ejemplo, esta es la herramienta que ha servido. Miren cómo los biólogos moleculares, los que estudian en todo ello, cómo han podido detener, por ejemplo, que la gente ya no muera por SIDA. No se logra sacar la vacuna, por ejemplo, no existe vacuna para el virus del SIDA. ¿Pero qué se ha hecho? Se ha estudiado que esa transcriptasa reversa tiene un ligero defecto. No tiene capacidad de... O sea, se equivoca mucho y no tiene capacidad de corregir. Por lo tanto, ¿en qué consisten los antivirales? Justamente en ponerles nucleótidos, o sustancias muy parecidas a los nucleótidos, para que esta transcriptasa, a propósito, se equivoque y no pueda dar un DNA a partir de su RNA correcto. Y por tanto no hay replicación de su material genético. Miren, tan importante. Eso, cuando ustedes hablan de la antiviral para el SIDA, no es más que sustancias que han ido para confundir a este. Es decir, le han puesto juntamente con ello sustancias que se parecen mucho a los nucleótidos. Y como ella lo capta, no lo corrige, el producto va a ser inoperante. Y hasta se eliminó la acción de ese virus. No sé si eso mismo sea también ahorita, ya deben estar también trabajando, si algo por el estilo pueden hacerle para el virus del COVID-19. Pero están trabajando a muchos niveles, ¿eh? A nivel de vacunas, a nivel de antivirales, que es lo que está trabajando. O sea, ahorita en Rusia tiene un antiviral que acaba de anunciarlo, que parece que va a ser uno de los más efectivos, pero esperemos tener lo que hace España, también con su antiviral. Otros, China está haciendo su vacuna, igual que Estados Unidos, y muchos están trabajando en ese sentido. Miren cómo está ahorita el mundo, se ha puesto de la mano, ¿con qué? Con la bioquímica y biología molecular. ¿Bien? Cosa muy interesante, algo malo que está provocando al final que también despertemos y hagamos uso de nuestra creatividad, de nuestros conocimientos. Miren, aquí está
lo que es la transformación por virus SV40. Lo que le decía, estos tienen, aquí le he puesto, esto encuadradito aquí, los precoces y los tardíos. Eso, así se lo clasifica. Aquí le he puesto en rojito lo que es precoces y aquí genes tardíos. Cuando ingresan a la célula, invaden una célula, acá el ADN, acá está la célula hospedera. Muchos dicen célula huésped, no es huésped, huésped es el que ingresa. La célula hospedera, la que le da hospedaje. Ingresa el genoma viral aquí y se hace un campo. Aquí se puso. Aquí esos genes precoces, estos son los que se ingresan, son los lactaninos. El otro simplemente lo que hace es copiar, se copia. Pero cuando solamente se ingresan los genes precoces, aquí ya no hay los tardíos. Y si no hay tardíos, no se forma de nuevo la partícula viral después con todo como debe ser, solamente los precoces. Y los precoces tienen este problema, que tienen genes para, para generar el antígeno T, el llamado E1A y el E1B. Uno para retinoblastoma y otro para P53. Y esto es lo que va a provocar daño. Estos van a generar daño a esas sustancias, a estos P53. Son oncogenes, o sea, oncoproteínas transformantes. Es decir, estos provocan daño al sistema de vigilancia de nuestro genoma. P53 comprometido y el retinoblastoma comprometidos. Por lo tanto, se dice por ese lado de que el SV40 provoca cuando todo se expresa, mata la célula. Y cuando solamente se incorpora en el genoma los genes precoces, provoca un cambio, provocando estos antígenos T modificados, el E1A, el 1B, que no son los funcionarios normales y que provocan alteraciones y transformaciones, conduciendo a una transformación maligna. Ahora sí, creo que hasta aquí nomás, ya no voy a abusar también de ustedes. Aquí eso lo voy a describirles y aquí quedo, ¿ya? Miren, cuando hablamos de cáncer, hay lo que se denomina la iniciación y promoción en la carcinogénesis, eh, iniciación y promoción en la carcinogénesis. Son dos fases que normalmente se han iniciado así. En todo cáncer hay dos etapas, la iniciación y la promoción. Aquí, bueno, aquí me ha salido, voy a checar la letra aquí, un poquito más avanzada aquí, es iniciación y promoción. La iniciación es provocada por agentes, es prácticamente la mutación. Cuando hablamos de iniciación se refiere a la mutación propiamente. ¿Y quiénes pueden provocar ello? Los agentes cancerígenos, mutagénicos. ¿Cuáles son los más importantes? Hidrocarburos aromáticos policíclicos, los agentes alquilantes, todos son agentes mutagénicos. ¿Cómo se caracteriza? Es una fase irreversible. Hay cambios en el material genético. Esto ocurre y ya no hay, a no ser que ocurra un P53 y que quite esa mutación, lo cual es poco probable, improbable. Entonces aquí esta es rápida, irreversible e implica cambios en el material genético. Eso ocurre en la fase llamada iniciación. Se inició, pero todavía no es cáncer. Para que haya el cáncer, para que se genere la proliferación de células, tiene que haber la promoción. ¿Y qué cosa es esto? La promoción es prácticamente una fase inespecífica. Es prolongada, irreversible. Induce en proliferación celular, proteasas y liberación de ácidos hialurónicos también caracteriza toda esa fase. Pero acá lo importante, los agentes que acá hemos visto de los iniciadores son los agentes mutagénicos. He puesto los ejemplos. Aromáticos y hidrocarburos aromáticos policíclicos, las agentes alquilantes, por ejemplo. Pero acá no son estos. Acá, ¿qué hacen estos agentes promotores? Los promotores son los que generan la promoción. Tenemos aquí elaquidina, aceite de crotón, sacarina, fenobarbital, fenoles, benzoil, peróxido, hormonas, ácidos biliares, alcohol, humo de tabaco. ¿Qué hacen estas sustancias? Promueven. ¿Y qué quiere decir promover? Acelerar la proliferación celular. O sea que, ¿cómo es? Esto normalmente ocurre. Se inicia.
Y si sobre esa la mala suerte viene de que, recuerden que para cuando hay una mutación, inmediatamente tiene que haber un sistema de investigación. Viene el P53 y otras proteínas a ver si ese daño se puede reparar o no. Pero eso implica un tiempito. ¿Qué pasa con los promotores? Que inducen a una proliferación, aceleran la proliferación. Al acelerar la proliferación, no le dan tiempo al sistema de revisión de esos daños y hace de que esa iniciación quede sin ser eliminada y por tanto se promueva hacia el tumor. Deriva el nombre de promoción. Es el que promueve. ¿Y cómo promueve? Acelerando, haciendo más rápida la división celular, evitando de que no le dé tiempo al sistema inmunológico o sistema apoptótico para eliminar esas células que sean, bueno, esas células que tienen ese daño. De esa forma entonces se promueve y se genera el tumor. Hay situaciones donde puede haber la mutación, pero si no hay promoción, no ocurre nada, no hay cáncer. Puede haber casos donde uno puede estar bajo la presencia continua de promotores, de todos esos. Pero si no hubo iniciación, ¿qué se va a promover? Solamente hay proliferación de células, pero mayormente no conduce a un daño. Pero si se dan juntos los dos, allí sí tenemos recién la generación del tumor. Entonces, en eso consiste estas etapas, iniciación y promoción. Y reconocer, aquí quiero que ustedes tomen en cuenta muy esa figurita que está aquí. De aquí yo les digo, sí, les voy a hacer, de hecho que viene una preguntita, ¿no? Ustedes también han visto que cuando les tomé el examen, aquí les puse, siempre les pongo, ¿qué es iniciación? Pues aquí pongo, es un proceso, digo, también se le llama, es provocado por cocarcinógenos, no, es carcinógenos propiamente dicho. Puede ser provocada por éster de Forbol o fenolipidolsacarina, no, pues es un proceso, implica cambios en el material genético, eso sí, acá. Si digo, eh, favorecen la proliferación celular, no, esto es para acá, promoción. So, esas características que están aquí en cuadraditas, por favor, ténganlo muy en cuenta que de aquí ya tienen, que es casi segurísimo una pregunta. Aquí digo, mucho se hablaba de que estas fases, iniciación, promoción y tumor, solamente eran generados por agentes químicos propiamente dichos, que estos, como reactivos electrofílicos, generaban átomos nucleofílicos que dañaban proteínas, ácidos nucleicos, y que estos, al impedir la reparación, se convertían en una mutación que provocaba el cáncer, y hacían todo este proceso. Pero la pregunta es, ¿y solamente es los carcinógenos químicos y los físicos y virales? Lo pongo ahí como un interrogante. Hoy en día se dice que sí, tanto los procesos químicos como biológicos o químicos, físicos, químicos o biológicos, siempre en el cáncer se da esa iniciación, esa promoción que conducen al tumor. Y que si esa iniciación es una sola vez, probablemente no se genere. Pero si esa iniciación, esa presencia de estos agentes mutagénicos son continuos, casi muy continua, forma muy continua, es probable de que en ese momento se asocien con estos otros que son los que promueven y produzcan el tumor. ¿Ya? Entonces, estos, como lo dije aquí, no olvidar qué hace la promoción. Esto es lo más importante, es inespecífica, es prolongada, es reversible, inducen protección celular y también generan de ese esquema, activan estas proteasas y liberación de ácido araquidónico a partir de fosfolípidos de membrana, característicos de una célula cancerosa. Aceleran la formación de tumor, acá dice, reparación ineficiente. No afectan directamente al ADN, ¿cierto? Eso es lo que dice. Eso es lo que afectan directamente al ADN. Es como un resumen de todo ello. Bien, miren, señores, señoritas, disculpen esta prolongación un poquito mayor, es para recuperar la clase pasada. El día lunes estoy concluyendo con este tema, pero creo que lo estudien ustedes esto, lo tengan muy en cuenta. Esto es estudien así como les he mencionado, lo que estoy aquí mostrando. Si tienen esa separata para que lean, solamente es para que profundicen
o si quieren ahondar, no hay problema. Pero yo voy a incidir en lo que estoy haciendo aquí en la clase. ¿Parece bien? Bien, señores, no los canso. Muchísimas gracias. Disculpen por este alargamiento que ya, bueno, ustedes mismos me dieron la oportunidad para poder extenderme un poquito más. Gracias, nos estamos viendo el día lunes. Lunes tenemos entonces la clase y el siguiente taller que nos corresponde, ¿no? De acuerdo a la programación que ustedes también la tienen. Doctor, Gracias. Sí, dígame, doctor, buenos días. diga usted. Doctor, usted nos comentó a inicios de clase junto con el doctor Aquino que íbamos Sí, a tener una exposición sobre un tema que si se podría hacer sería el COVID-19. Entonces, como un trabajo, ese sí, trabajo ¿cuándo lo tenemos que presentar para que no se nos, para no presentarlo a última hora y estar a todos mis compañeros atareados en ese momento? Entonces quisiera saber sí, sí, no, ya me cómo se imagino, ¿no? De hecho que estamos así atareados. Váyanlo haciendo con calma y al final, ya la última semana está ahí para lo que es investigación formativa. Allí se, sí, visto, allí se ha puesto en la programación que le hice llegar, allí sí. está, al final está la programación, cuándo deben de estar, pero ya desde ahora ya deben irlo, ya deben irlo armando, ¿ya?